Muy buenos días, ya estamos aquí con un café, noticias por la mañana desde mi ventana. Es un gusto saludarlos este viernes 5 de junio. Ya pasó la primera semana de, de este mes, bastante interesante, muchísimo trabajo. Este, la verdad es que se nos ha ido como agua el tiempo. Mm, No sé a ustedes qué les haya parecido estos días. Y vamos a empezar con un enlace con mi querido Rubén Pasquel. Ya saben que él inicia con el panorama nacional aquí los días lunes, miércoles y viernes. Bueno, esta semana lo decidimos. Vamos a tratar de comunicarnos con mi estimado Rubén Pasquel para hablar sobre el panorama nacional. Sí, Muy buenos días, mi querido Rubén Pasquel, ¿cómo estás? buenos días, Bruno, ¿qué hay? A la orden. Pues aquí viendo cómo va el panorama nacional, ¿tú cómo ves? Jalisco está que Pues muy, arde, en la Cámara de Senadores está que arde, bueno, vaya, y los 10 mandamientos Guadalajara están, está que arde, y los 10 la Ciudad mandamientos de están a México. la orden. Sí, 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 sí. Oye, por cierto, a ti sí te va el corona, ¿eh? ¿Por qué, hermano? ¿Porque me porto mal? Porque te portas mal. Ya me dijeron un pajarito que me dijeron que te portas mal. Ha de haber sido alguno de Twitter, hermano. Seguramente va. Sí, muy complicada la situación del país. La situación que yo veo es que el presidente cada vez confronta más a los mexicanos. No hay que olvidar que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido una persona de confrontación, siempre. Desde hace toda su vida le encanta la bulla, le encanta el estar peleando. Pues ya lo conocemos, o sea, Andrés es una gente que lo conocemos muy bien. Pues creo que fuimos muy cercanos trabajar con él, a ver cómo era desde mucho tiempo antes. Bruno, tú y yo hemos cubierto todo lo que ha hecho Andrés Bueno, y lo imagínate, conocemos. yo lo cubrí desde los pozos petroleros, cabrón. Tengo fotos de Andrés Manuel Imagínate. con... ¿Te acuerdas cuando llegó con los paquetes del fraude electoral al PRI y se los aventó ahí en la puerta del PRI? Bueno, yo estuve Sí, ahí, cabrón. Yo desde entonces sí, conozco a Andrés sí. Manuel, güey. Eh, tenías muy pocos años, me acuerdo, y menos kilos teníamos. Tenían... en, hace cuántos años, Bruno. Pero sí son situaciones que no se debe de olvidar a nosotros en México. Andrés le ha contado siempre, es una persona que le encanta confrontar, no gobernar, porque ya vimos que es un mal gobernador, con todo respeto a su investidura presidencial, pero pues no sabe gobernar, le encanta confrontar. Entonces, esa es la situación. Y ahora, el primero que saca a la cabeza, gobernador de Jalisco, y mira lo que le armó. Y sí, yo conozco gente allá en Jalisco, tú y yo conocemos unos amigos que tenemos allá, nos dijeron, vienen muchos chilangos a armar despapalle. Y son de Morena, o son gente, porque además mucha gente que se vio ayer, son los que hemos visto las manifestaciones de aquí de México, Bruno, tú y yo los conocemos, los hemos visto. A ver, ¿qué Fíjate tiene que, que hacer Guadalajara? fíjate que yo una vez preguntaba, ¿cuántas mujeres conoces tú que puedan levantar un mazo y le puedan estar pegando a una estructura, güey? Digo, yo Exactamente. creo que en tu casa pocas mujeres podrían hacer eso. En mi casa ninguna, No, güey. no, 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 en la casa no levantan en la cafetera, pero bueno, pero pero la situación es esa, o sea, tenemos que ir al fondo todo esto, no nada más a analizar, ay, es que no, vamos al fondo, toda esa gente filtrada. Ahora la situación va a estar complicada, porque en Guadalajara se agarran a la gente, si la meten a la cárcel, aquí en México no. Aquí en México los dejaron pasar, no violencia, no. Allá los van a agarrar a masazos, a ver,
¿De dónde vienes? ¿Quién es? Identifícate, ¿no? Para el bote. Y si no traes una identificación, o bien tu familiar, no te va a dejar salir. En los Euskillas son canijos. Y está bien, porque ese país tiene que tener orden. No podemos estar, claro, siempre hay que respetar los derechos de todos, pero en primer lugar sobre la ley. No porque yo rompa la ley, vas a tú a actuar con mis derechos humanos a favor. No, no, no. Lo primero lo que dice la Constitución mexicana, vamos a hacer sobre la ley y ya nos vamos caminando, ¿no? Porque si no, esto va a ser un desmate horrible de México, lo que está pasando con Estados Unidos. Sí. Entonces, yo veo eso, veo también esta situación que está pasando en el Senado de la República. Era lo que te iba a comentar. ¿Cómo se le ocurre ese tema, güey? ¿Cómo se le ocurre a Mónica Fernández, muy allegada a Andrés Manuel Tabasqueña, que le impusieron por una cuota política en el Senado, porque es una mujer que no tiene capacidad, incapaz totalmente, lo único Tabasqueña y es amiga del presidente, únicamente, y no ve más. No es una persona que tenga una trayectoria política, es una buena política, ¿no? Y nada más ha salido como aquella gente, no puedo decir la palabra al público por respeto, pero es una señora como esa de la señora que controla las casas de citas y las tienen ahí, a ver, ahora vas tú, así está Mónica. No puede ser posible que dejemos el Senado en manos de esa señora, no porque sea mujer, porque es incapaz, nada más. Oye, porque ¿no crees que la culpa la tiene Mancera también? O sea, Mancera llegó a ser ¿cómo se llama? El jefe de gobierno con mayor aceptación en toda la historia de las votaciones. Y acaba siendo el que desmantela el PRD en la Ciudad de México. Y no solamente eso, sino que Mancera se va al Senado en una alianza con PAN, MC y PRD para llegar al Senado, pero tampoco es militante perredista, güey. O sea, es que tampoco hay a quien irle, cabrón. O sea, Mancera se ha encargado de desmembrar al PRD, güey. Uh-huh. O sea, pero yo tengo, ahora sí dijera el clásico, yo tengo otro dato. Aparte, estuvieron presionando mucho a los senadores que se fueran del PRD por cuestiones fiscales y políticas. Dicen que llegó nuestro amigo fiscal de la Fiscalía Especial a amenazarlos. Uy. Eso sí está en sus cuentas, cabrones. Exactamente. Oye, es que porque ahora sí siento, Bruno, lo hemos visto, que tú y yo, que tenemos 3 pesos en el banco, nos congelan las cuentas. Y no funcionan nuestras aplicaciones y bueno. No, digo, un diputado o un senador que tiene una cuenta pues normal, con un poco más de ingresos que nosotros, pues llega esta gente y pues les ponen, a ver. Pues sí, ¿Cómo vas a hacer? Esa es la característica de Andrés. Es exactamente, que anda ahí contando los dineros, que ahora agarró los narcos también con los billetes, no recuerdo cómo se llama el tipo que se me fue el nombre. Nieto. ¿Perdón? Nieto. Entonces, este cuate, pues los trae amenazados. Ahora, yo escuché en la Cámara de Diputados que algunos diputados medios dijeron, aguas, y tú y yo no sabemos. Este gobierno es intimidante, este gobierno es de confrontación, no nos olvidemos, no es una persona ahora que ha hecho bien este gobierno. Nada más yo me pregunto, la salud por los suelos.
Pero sí, su necesidad trae fijamente al presidente a hacer su tren, sus Dos Bocas, su aeropuerto. ¿Qué le pasa? El señor vive en los 60s y estamos en los 2000. Entonces, es la situación que yo no veo claro. Ahora, si no se ponen unas aquí y un gobernador, el que ayer le dijo, señor presidente, saque las manos de aquí, ¿verdad? Porque todos los demás son gente, tenemos una Cámara de Diputados y un Senado que son súbditos, no son legisladores de altura. Velos, como todos los días nos vemos, señor presidente, mi presidente, no, por Dios, oye, no, por Dios. Oye, pero ¿cómo ves tú también todos los movimientos que se están dando en este sentido? De que, por ejemplo, 4 legisladores de Morena se van para el PT para poder contrapuntear a la gente del PRI y quedarse el próximo periodo con la mesa de la Cámara de Diputados. Ese por un lado. Y por otro lado, en la misma temática de la Cámara de Senadores, pues la verdad es que están empujando a Mancera y a los que se han quedado, los que se han quedado sin partido en el PRD hacia el PAN. Porque todos ellos llegan en una alianza, como te decía, MC, PAN, PRD. Entonces lo más seguro es que se vayan para el PAN. Y eso está fortaleciendo a la oposición. O sea, pues mira, yo creo que va a ser complicado. Que se vayan al PAN, no creo. Pero si se pueden ir a MC. Pero ahora, negociar con Dante está canijo. Y ahora para exigir más pues, a Monreal, porque finalmente Monreal es el que ha salido a decir el apagafuegos de la 4T. Entonces salió a apagar el fuego de tal, aquí, allá. Por Mónica, porque Mónica, tanta es tu estupidez que ha hecho que pues quedar bien con su amigo presidente, le voy a dar un fregadas. Ahí está la situación. No se ponen a pensar porque no son políticos, son arribistas. Y ese es el problema que estamos viviendo en el país. Todos son igual. Ve todas las gentes que ha habido en el Senado. Lo que hicieron con la Comisión de Derechos Humanos. Lo mismo. Entonces, eso es lo que está acabando a este país. Desgraciadamente, esta 4T, pues no ayuda nada al país. Vamos de mal en pique. Pero bueno, ahora, también la Comisión de Derechos Humanos nunca ha servido para nada, compadre. O sea, seamos sinceros. Sí. La Comisión de Derechos Humanos nunca ha servido para nada históricamente, güey. Del 88 a la fecha, no ha servido para más nada que validar las acciones del gobierno, porque lo que ellos hacen son recomendaciones. Le recomiendan al gobierno que no haga tal cosa, le recomiendan, pero realmente un tema con dientes nunca han tenido y tampoco ha sido como muy prestigiada a nivel internacional. Digo, entonces también el hecho de que esté ahí o no esté X persona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da igual, es como yo les digo, ¿cuántos días tenemos en diputados y senadores? 3 meses. No sirven para nada. Mejor vamos a sacarlos, no hagan nada, vamos a agarrarnos esos billetes y vamos a negociar entre los mexicanos sin diputados, porque ya vimos que es una vasca, ¿no? Sin senadores que son lo mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero te digo, ahora en la Cámara de Diputados, esas alianzas del PT, obviamente con Reginaldo Sandoval, se comenta, se dice, que Reginaldo ya le ofrecieron una candidatura a ser gobernador del estado de Michoacán. Pero a ver, 2 cosas. Michoacán, pues son muy especiales los michoacanos, no son peritas en dulces, por un lado. Por otro lado, Reginaldo no es michoacano, es zacatecano. Entonces, lo dudo que pueda llegar a hacer algo. La gente no lo quiere en Michoacán. Ahora, ponerse contra el gobernador, que es un gobernador muy fuerte, pues no lo creo. Entonces, se va con Michoacán. Sí, te escucho.
y en esa época va a ser más complicado. Sí, sí, es cierto. Entonces, Bueno, mi querido yo Rubén sí Pasquel, lo muy te agradezco perdón. te agradezco la llamada, hermano. Nos vemos el lunes para empezar el panorama nacional, a ver qué tal nos pinta el próximo lunes. Así es, buen fin de semana. Saludos a todos. Abrazo. Bueno, esta fue la opinión de Rubén Pasquil. Él cubre la Cámara de Diputados para el grupo Mármol. Precisamente él es experto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a hablar con Abel Luna sobre el panorama internacional. A ver qué nos tiene preparado mi querido Abel Luna. Vamos a marcarle. A ver qué nos dice. A ver, mi querido Abel Luna, a ver que nos responda en este momento. Vamos a ver si nos toma la llamada. O a lo mejor ya está ocupado. Es que es un hombre ocupado. ¿No? No, no. Ahí Sí, está. buenos días. Hola, buenos días, mi querido Abel Luna, ¿cómo estás? Bien, bien, nuevamente en comunicación con Maya Comunicación, válgase la redundancia. ¿Cómo estás? Estamos al aire. Ya estamos al aire, mi querido Abel. Cuéntanos, ¿cómo pinta el panorama internacional? Pues mira, tanto aquí como allá y acullá hay incendios literalmente. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la economía está repercutiendo ya severamente, al grado que, de acuerdo con las cifras más o menos aproximadas, porque como todo esto también es variable, 42 millones de estadounidenses ya solicitaron allá su apoyo para el desempleo. Y sin embargo, Donald Trump se sigue agarrando en las redes sociales contra las protestas, los protestantes por el asesinato de George Floyd, al grado de que en estos días un importante ejecutivo de Twitter, el día jueves, ¿verdad?, comentó que las situaciones que él ha mencionado en sus tweets, porque sabemos que Donald Trump no es muy dado a esos mensajitos en Twitter, ¿verdad?, están siendo analizadas, puesto que la plataforma aplica a las figuras públicas lo que es también a los particulares, y en este caso se está cuestionando todos sus llamados, precisamente rebasando las reglas de Twitter, a la violencia. En Gran Bretaña inclusive le preguntaron a Nick Pickles, que es el director de estrategia de políticas públicas de Twitter, si serían suspendidas las cuentas de Donald Trump, y él dijo, pues estamos precisamente revisando, ¿verdad?, las reglas de Twitter. Respondió 2 veces, son las reglas de Twitter. Y hablando de redes sociales, mi estimado Bruno, de acuerdo con el grupo de análisis de amenazas de Google, tanto la campaña del demócrata como la de Donald Trump recientemente fueron atacadas por agentes extranjeros, según comentó todo ese grupo. En este caso, Shane Hunter, que es la cabeza de este tipo de revisiones, informó que en la cuenta de Twitter había detectado ataques del tipo de amenazas APT, es decir, en español es amenazas persistentes avanzadas, por parte de hackers de origen chino contra la campaña de Biden. Es decir, por ahí estamos viendo otras manitas más allá de los rusos que en aquel tiempo, recordamos, 2016 apoyaron la campaña de Donald Trump, e inclusive también se detectaron hackers iraníes, ¿verdad?, que estaban atacando al presidente de los Estados Unidos. En este caso sabemos que todas las escenas de incendios, vandalismo, como le llaman por allá y de este lado, pues no son más que protestas precisamente de todas y cada una de los abusos policíacos que se dan aquí, allá y acullá. Lamentablemente, en medio de esto que se le ha llamado la pandemia, encontramos que la gran problemática la han politizado, igual tanto aquí como allá. Pero sin embargo, todo indica que el presidente de los Estados Unidos tiene la mira puesta en su reelección para noviembre. Y todo indica que, según el doctor Eduardo Roldán, un especialista de la UNAM acá en ciencias políticas, ¿verdad?, Joe Biden va adelante en las encuestas frente a Donald Trump,
por qué? Porque precisamente el empresario político Donald Trump ha sembrado disensos que afectan la confianza y ha creado problemas en las relaciones con China e inclusive con México. Parte de todas las acusaciones que tiene Trump hacia los orígenes de este coronavirus, ¿verdad? Ataca a los chinos, e inclusive hace poco la Organización Mundial de la Salud comentó por sus funcionarios que encontraron diversas grabaciones que en la primera semana de enero fue escasa la información proveniente de aquel lejano país, China, al inicio de la pandemia. Esto problematizó mucho la situación, ya que en ese momento ellos dieron a conocer la situación del COVID-19, ya que había cobrado 375,000 víctimas en todo el mundo, es decir, había infectado a 6 millones de personas, y los chinos inclusive se dieron el lujo de retener informaciones y estar en comunicación con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, durante 2 semanas, es decir, hasta el 20 de enero. E inclusive, pues todo esto, como verás, Bruno, calienta los ambientes aquí de Ayacuya, y como diríamos coloquialmente en México, como si el horno estuviera para bollos, todavía Trump está analizando las posibilidades de suspender vuelos de China a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues imagínate todo esto lo que implicará, aparte de toda la complejidad, todo el problema que se ha dado en las líneas aéreas, y eso sin considerar todos los problemas que han tenido por las estrategias internacionales sobre esta pandemia. ¿Cómo la ves desde tu ventana? Que a mí me parece muy interesante ese tema, porque probablemente en esos dimes y diretes México salga ganando, porque si tú te acuerdas, cuando empezó lo de la pandemia, los vuelos los desviaron hacia la Ciudad de México. La mayor parte de los vuelos que venían de Europa o de Asia tenían que hacer parada en la Ciudad de México, y después de ahí ver si pasaban para Estados Unidos. Tú te acordarás de eso, ¿no? Cuando al inicio de la pandemia. Sí, así es. Lo recordará también nuestro auditorio. Entonces, a lo mejor eso también le sirve a México, porque muchas de los embarques o de lo que se pueda traer de China tendría que caer primero aquí a México para retomar un papel importante de ¿cómo se llama?, de comercializadora. Yo creo que eso está muy bien. Y por otro lado, yo creo que también está bien interesante, como dices, este tema de Donald Trump, pensando que ya muchos están en contra de la supremacía blanca, ¿no? Definitivamente. En Estados Unidos ya se dice que devalúan la vida de los negros, y que devalúa, y que no puede haber un buen clima político hasta que no hubiera un paro total a este movimiento de supremacía blanca, ¿no? Entonces, las cosas en Estados Unidos no las tiene sencillas Donald Trump para la reelección. El tema con Obama también no ha sido sencillo. Después de 3 años no se ha podido sacudir a Obama, y eso está muy grave, ¿no? O sea, un presidente que no puede sacudirse a su antecesor, pues está complicado. Digo, no lo digo por el presidente mexicano, aclaremos, estamos hablando de Donald Trump. No quiere decir que... Por eso digo, son paralelismos, Bruno, son paralelismos. Definitivamente también en este caso, acuérdate el reciente comentario que hizo Barack Obama, ¿verdad? Hay una cosa que es muy importante y que lo comento también de viva voz para nuestro auditorio, para el café que estás desde tu ventana leyendo y analizando un poco la información. No olvidemos que gran parte de los gobiernos de los Estados Unidos forman parte, salen de los directorios, como le llaman, de las empresas transnacionales, muchas de ellas fabricantes de armamento, de las automotrices, las petroleras, las grandes contaminantes petroleras de los Estados Unidos, entre otras más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llámese como se llame, Barack Obama, Joseph Biden, Donald Trump, que inclusive dentro de sus orígenes, recordemos que él fue uno de los principales constructores de los grandes rascacielos en Nueva York,
por una serie de manejos no muy claros en aquel tiempo con su padre. E inclusive por ahí recordamos, Bruno, una foto muy importante que publicó una revista mexicana de circulación fuerte, donde inclusive Donald Trump tenía muestras de simpatía por los llamados Ku Klux Klan, esos grupos radicales que durante años han perseguido a los indocumentados, a la gente en la frontera, y son gente que tienen recursos, ¿verdad? Que tienen influencia política, Bruno. La tentativa aquella del muro con México, pues definitivamente por ahí también metieron las manos todos esos grupos de la famosa supremacía estadounidense. Oye, de veras, ¿y cómo les va con su pinche muro? Pues ya ves, los latinos y la necesidad de comer diario es más fuerte que todas las obstrucciones que haya para cruzar al otro lado. ¿No crees? Pues mira, yo desde que oí que iba a ser un muro, a mí se me hizo completamente imposible. O sea, la frontera es muy grande, los soldados no le alcanzarían para ponerlos en la frontera. O sea, la verdad es que era una utopía militar absurda. Pero bueno, Donald Trump es absurdo en sí mismo. Es un personaje completamente absurdo, pero como dices, pues no es porque sea Donald Trump, sino porque es parte de un directorio, ¿no? Y entonces, pues ya ahí lo ponen porque pues, representa los intereses de un grupo en específico. Como en su momento los Bush, como decías, el tema petrolero pues era lo que mandaba en ese momento en Estados Unidos y representaban a los petroleros de Texas, ¿no? Sí, hasta el momento toda esa influencia, toda esa presencia de las grandes empresas transnacionales del petróleo, pues las vemos en nuestro país, en México, donde inclusive ya encontramos gasolinerías no digo nombres, ¿verdad? Pero creo que todos lo han visto, de empresas transnacionales que inclusive el actual titular del Poder Ejecutivo mexicano criticó en su momento, pero no ha tenido los suficientes arrestos para reducir todo eso. Pero bueno, ese es un tema económico muy profundo. Déjame comentarle también a ti, a nuestro auditorio, ¿verdad? Que la vista hacia China, hacia Rusia es muy importante, y México la está perdiendo de vista, por estarse agarrando con otro tipo de temas. Por ejemplo, mira, desde hace 6 años, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, apuntalaron lo que han dado en llamar la nueva ruta de la seda. ¿Esto qué es? Inversiones con aproximadamente billón con B inicial de dólares para proyectos carreteros y ferroviarios, entre otros, para llevar hacia Europa, principalmente los países europeos, que además pues tienen sus grandes complicaciones con esta pandemia, el caso de Italia, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta nueva ruta de la seda, ¿qué es lo que busca? Precisamente sacar, comercializar y apuntalar todos los intercambios económicos y comerciales hacia otros países. Inclusive pues México no está fuera de esa visión, ¿verdad? El dato importante de esta nueva ruta de la seda, Bruno, que estuve revisando en estos días, que tiene prevista la integración de Asia hacia el mar Báltico, cuyos estados ribereños, recordemos, en aquel tiempo de la famosa perestroika de Mikhail Gorbachev, precisamente fueron los primeros en buscar separarse de la entonces Unión Soviética. Un dato muy importante que yo creo que México no debe perder, y por el contrario de las complicaciones que está teniendo en el TEMEC y todo esto, la sujeción de la economía mexicana hacia la de Estados Unidos, pues China es la gran alternativa. Y hay un pimponeo ahí entre que somos y no somos los primeros exportadores hacia los Estados Unidos en relación a China. ¿Cómo la ves desde tu ventana, mi querido Bruno? Pues yo lo que veo es que Donald Trump está perdiendo la oportunidad de ser la hegemonía en el mundo, que está dejando que otros jugadores como Rusia, como China, como la Unión Europea les coman el mandado, y que eso en definitiva no es bueno para los norteamericanos,
pero en definitiva podría ser bueno para los mexicanos, ¿no? Mi querido Abel, muchísimas gracias Sí, y así es. el lunes tienes un invitado. Cuéntanos un poco rápidamente de nuestro invitado para el lunes que lograste una nueva adquisición para este espacio. Bien, claro que sí, Bruno, con todo gusto. ¿Verdad? Lo importante es fortalecernos como un medio independiente y como decía en la ocasión anterior, de no estar dándole vueltas a algunos temas que solo le interesen a unos cuantos sectores. Así es, mi querido Bruno. Recibe un abrazote virtual a la distancia, igual a todo nuestro auditorio. Seguimos en Saludos, comunicación. Un abrazote. Excelente abrazo, día. bye. Bueno, pues él es Abel Luna, experto en temas internacionales. Le agradecemos mucho su participación, la verdad es que es bien interesante. Vamos a ver si podemos enlazarnos con Mario Nandayapa. Mario Nandayapa es maestro en historia, doctor en historia por la Universidad de Chile. Él es, ¿cómo se llama? Él es un... Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Mario Nandayapa, hasta allá, hasta Chiapa de Corzo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Pues aquí, pues satisfecho, digamos, no contento pues, por estar participando en esta iniciativa comunicativa que has emprendido desde hace años. Bueno, y en este momento es pertinente. Así es, mi querido Mario Nandayapa. Oye, cuéntanos un poquito cómo ves, tú que eres maestro, doctor en historia, ¿cómo ves el momento mexicano? O sea, ¿qué te parece el momento mexicano? Mira, bueno, pues habría que es muy complejo ver todo este fenómeno desde ese panorama, ¿no? Pero continuando un poco con lo que estás ahí, trabajando en este momento, comentando, sobre la presencia precisamente del tren, la intervención del Tren Maya. Creo que aquí es oportuno plantear algo de suma importancia, ¿no? Y es precisamente que el gran fracaso que ha habido en México en la implementación de diferentes proyectos, ¿no? Culturales, académicos, educativos y demás, es que no se considera algo de suma importancia y que es precisamente el contexto, ¿no? Entonces, aquí hay una máxima que es importantísima. En la medida de que uno reconoce un proceso cultural, esto resignifica cualquier tipo de proceso, ya sea empresarial, ya sea económico, ya sea en este caso precisamente pues la implementación del tren. Aquí debe haber un estudio previo importante, ¿no? Aquí en Chiapas, por ejemplo, pues tenemos estas famosas ciudades urbanas que se crearon y que fue un gran fracaso, ¿no? Y una gran medida, pues se ha hablado mucho que muchos proyectos se hacen desde el gabinete, desde una oficina y demás, ¿no? Pero realmente hay un desconocimiento pleno sobre estos procesos culturales, ¿no? Te recuerdo acá, hablando en esta región, ¿no? Que estamos emitiendo desde Chiapas, cuando hizo erupción el volcán Chichonal, hubieron precisamente desplazamientos y reubicaciones de ciertas grupos sociales que venían precisamente de la etnia Zoque. Entonces implementaron una infinidad de proyectos y todos eran un fracaso. Todos los proyectos, ¿no? Van a sembrar sorgo, que van a criar pollos, etcétera, y era un fracaso tras fracaso. No contemplaban precisamente que un grupo cultural de esta naturaleza, pues sembrar maíz no es el producto como tal lo que está buscando, sino es una íntima relación axiológica que tiene precisamente con el maíz. Por ejemplo, hay un grupo que son los choles, chol, porque lleva un apóstrofe, es dilatada la O, significa hombres de la milpa, hombres del maíz, ¿no? Y nada más chol significa milpa, ¿no? Entonces hay una serie
de sucesos de alto impacto. Se ha hablado de un impacto únicamente ecológico, pero no se ha planteado precisamente los otros impactos que van a haber al implemento de una medida de esta naturaleza. Y yo creo que son puntos que se deberían de reflexionar, no solo en este proyecto, sino una infinidad de proyectos que hemos visto desafortunadamente que han sido eminentes fracasos. Sí, digo, yo reflexionaría en ese sentido, mi querido Mario, de que desde aquí, desde Chilangolandia, se ven las cosas muy diferentes a como son en la realidad en diferentes regiones del país, entre ellos Chiapas, que gracias a Dios tuvimos la fortuna de vivir allá y de conocerte y de estar muy cerca de ¿cómo se llama? De la gente, y sabemos que la idiosincrasia de cada uno de los pueblos es muy arraigada, pues, o sea, no es tan sencillo que un extranjero, ya aunque sea mexicano, pase por cualquier parte, ¿no? O sea, estás vulnerando la ideología de los pueblos, pues, o sea, es un tema muy, muy arraigado, sobre todo en estas partes del sureste, donde aún y sobre todo, a pesar de nosotros, sigue habiendo, digo, a pesar de nosotros los chilangos, sigue habiendo pueblos originarios y culturas milenarias, cabrón. Claro. Ahora, ahorita que comentabas precisamente, ¿no? En el escenario donde estás ahorita, que es la Ciudad de México, pues aquí hay creo que dos puntos muy importantes para reflexionar. Uno precisamente es que México se mueve a través de un centralismo. Todas las instituciones se molestan cuando tú les planteas esto. Pero no, lo cierto es que se obedece todo esto a un gran centralismo. Nosotros que estamos trabajando desde la provincia, pues se percibe precisamente, ¿no? Este centralismo que ha operado y que sigue operando todavía en México. Y otra cosa que también es grave, yo hablo precisamente desde la provincia, pero desde la frontera sur. Y la frontera sur no existe, no ha sido visualizada. Se habla de una frontera norte, pero todavía políticamente no se ha configurado una frontera sur como tal. Las mismas habitantes que hay en estas zonas no se conciben ellos ontológicamente como habitantes propiamente de lo que sería esta frontera sur. Ahora, hay que considerar también algo muy importante, ¿no? Estas importantes fronteras políticas. Todo lo que es esta parte de Chiapas, pues nosotros históricamente, geográficamente, socialmente y culturalmente somos centroamericanos. Aquí inicia Centroamérica, ¿no? Políticamente es únicamente lo que pertenecemos a México, ¿no? Pero son cuestiones todavía que no se han considerado como tales. No, y hay que considerar que Chiapas es el último estado que se anexa a la República Mexicana y se anexa por decisión propia, pues, o sea, entonces, ciertamente como tú dices, la cultura maya baja desde Chiapas hacia Centroamérica, ¿no? Claro, claro. Pues entonces, sí, Mario, bueno, o sea, la verdad es que es muy grave que el centralismo y la falta de conocimiento de las culturas del sureste mexicano prevalezca, ¿no? Después de tantos años de lucha, después de tantos años del 94, todavía no podemos visualizar la importancia del sureste mexicano. Claro. Pues aquí, por decirte, ¿no? Pues este gran programa que se hizo en México sobre pueblos mágicos y demás, que se ha buscado el fomento precisamente del turismo, pues están regidos precisamente con un neoliberalismo que lo que han creado precisamente es afectar terriblemente a nuestras culturas, y en este hecho pues es irreversible desafortunadamente. Es decir, no hay un observatorio que permita ver todo el proceso de aculturización, es decir, la integración de elementos ajenos a una cultura. Entonces, estos procesos que se están dando de diferentes maneras, ¿no? Esta neocolonización que se le ha nombrado, precisamente pues es un efecto y un impacto terrible, ¿no? Todavía que se está dando en estos momentos presentes. Y desafortunadamente el mismo Estado es el que está operando.
¿no? El mismo Estado está operando toda esta serie de programas, de proyectos y demás. Y desafortunadamente, pues estos proyectos, como te digo, por ejemplo, Pueblo Mágico, yo vivo en Pueblo Mágico, realmente son mínimos los que se benefician, ¿no? Realmente no hay un beneficio colectivo. Pues estas son las empresas, ¿no? Transnacionales, que son las que realmente, a final de cuentas, son las que se van a beneficiar. Sí, es muy, muy difícil. Oye, mi querido Mario, y hablando en temas más regionales, hablabas algo sobre un premio de poesía, algo así me vi por ahí en tu muro. Sí, efectivamente, no estaba yo hablando y ayer me hablaba un amigo precisamente que de Tabasco y me dice, oye, aquí inventaron un nuevo premio, que dice es un médico totalmente desconocido, pero con ese afán de poder, que es un pueblo mágico, precisamente me dice, no es un pueblo mágico, y con el afán precisamente de proyectarse este pueblo, pues crea un premio. Pero le digo, eso es terrible, le digo, porque los premios, a final de cuentas, tienen dos funciones, ¿no? Uno lo ve nada más así como en el sentido de gratificación económica y una proyección egocéntrica, pero realmente un premio literario en este caso lo que hace es que sea visible el trabajo que está realizando una persona. X persona, ¿no? Que sea visible por un lado, y por el otro lado, un premio es un vehículo canónico, es decir, confirma el proceso creativo de un individuo, pero ahora la creación de estos premios ponen en evidencia precisamente un gran desconocimiento de lo que es un proceso propiamente literario, ¿no? Pues eso pone para quiénes son los jurados y demás, y que se prestan a ese juego, ¿no? Entonces esto pone en evidencia una situación sumamente terrible y totalmente arbitraria. Sí, la verdad es que por más que quieran, ¿cómo se llama? Enmascarar las cosas, pues te das cuenta que favorece nada más a sus amigos y que los premios nada más sirven para, como dices, para enmarcar que se le está favoreciendo a a un cierto sector, ¿no? Claro, hay mucha perversión en todo en este sentido, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, pues lo que se ve dañado, que aparentemente es indirecto, pero realmente el gran daño que se está haciendo es al discurso literario como tal, al discurso artístico como tal. Ese es el efecto que se está haciendo. Es decir, hay una intervención en este proceso estético que es terrible, digamos. Sí, que no reconoce a quienes realmente están creando, siendo que en Chiapas, digo, hay una cantidad de gente creativa impresionante. Este, este pintor Díaz, que es un excelente muralista, excelente artista plástico, y yo Enrique siento que Díaz. no se le ha reconocido como debería. Digo, tienes a gente como Héctor Mandujano, tienes una playa de gente impresionante como decían, levantas una piedra en Chiapas y sacas un artista, cabrón, ¿no? Sí, sí, hay un discurso muy importante y que se ha ido configurando pues con mucha fortaleza. Desafortunadamente, como comentábamos al inicio, pues una de las grandes pues obstáculos que ha habido es precisamente pues el centralismo operante en todos los programas de México, de Oye, toda naturaleza. Mario, pues muchísimas gracias. Yo quisiera contar contigo los viernes porque la verdad es un gusto, un placer escucharte y hablar con una persona no solamente docta en muchos temas, sino un gran amigo. No, hermano, pues ha sido un placer escucharte y pues pues me sumo a este proyecto interesante, ¿no? Que estás trabajando, ¿no? Y pues darle voces a esta región. Al final de cuentas, yo no vengo a representar a la región, por supuesto, ¿no? Pero darnos la voz a algunas personas, como en este caso que me ha tocado a mí, pues te agradezco y me sumo, como te he comentado, a este importante proyecto.
Muchísimas gracias, Mario Nandayapa, te agradezco muchísimo. Un saludo hasta Chiapa de Corzo y un abrazo, hermano. Igualmente, hasta luego. Te lo voy a decir en lengua chapaneca. Mojo tamo jicopoma lamo. Estamos pronto, nos veremos. Además, es un mi espacio, vos, primo. Sale. Bye. Bueno, él es Mario Nandayapa, es doctor en historia por la Universidad de Chile. Es uno de los poetas chiapanecos y de los maestros de la Universidad de la UNACH más importantes. La verdad es que es un gusto tenerlo como mi amigo y que participe con nosotros en estas transmisiones, que todavía no sé qué son, pero en algún momento lo averiguaré. La verdad es que estamos experimentando todavía a ver qué somos. Ahorita vamos a tratar de hablar con otro creativo, que es Leonel García. Leonel es de otro pueblo originario, Xochimilco. Mi querido Leonel García, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dicen? Espérame, que se me cayó el micrófono. Dame un segundo. Luego te burlas de mí porque es, ¿cómo dices? Que suena con reverberancia. Sí. Es Hola, mi querido la Leonel. sonidero. Este, Nada, pues aquí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo allá en la hermana República de Xochimilco? ¿Ya está la entrevista? Sí, ya estás al aire, hermano. Muy bien, gracias. Bueno, pues estamos trabajando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos trabajando aquí en Xochimilco con una asociación civil que se llama Tlapiques y trabajamos impartiendo talleres donde hay un perrito que se escucha ahí al fondo, no falla, sobre fotografía, patrimonio y medio ambiente, básicamente. Es interesante lo que están haciendo porque lo están haciendo mucho en cuestión de trueque también, ¿no, mi querido Leonel? Sí, estamos trabajando en esta tendencia que se habla sobre lo que es la creación de la participación de la comunidad haciendo intercambios. Entonces, damos talleres, vienen muchas personas que no pagan el taller económicamente, sino con trabajo. Nos ayudan al mantenimiento del lugar, con la pintura, con la jardinería, e incluso hacer reforestación en la zona chinampera. ¿Y tú cómo sientes que va progresando el proyecto? Este, ¿qué es lo que te hace falta en el proyecto? Obviamente necesitamos muchas cosas que tienen que ver con dinero. Para ese proceso ya está lista la asociación civil, ya podemos otorgar deducibles de impuestos a quienes hagan donaciones para intercambiarles precisamente el dinero de esa manera. Actualmente las instalaciones, acabamos de hacer un intercambio con un grupo de AA en el cual ellos instalaron un nuevo drenaje para el lugar. A cambio les vamos a prestar el lugar para que hagan un festival ellos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos implementar todas estas nuevas tendencias que son las ecotecnias, como lo que son las fotoceldas para las luminarias. Tenemos un jardín bastante amplio donde hacemos festivales de cine, y también prácticas de campamento. Bueno. Sí, te escucho, te escucho. Ok. Sí, se había cortado. Donde vienen fotógrafos a acampar y a las 5 de la mañana
salimos hacia la zona chinampera. Las instalaciones están a orilla del lago. Nosotros tenemos la fortuna de estar muy cerca de la reserva ecológica. Entonces, muy temprano, tomamos a todos, a los fotógrafos, a la trajinera, y nos vamos hacia la reserva para que puedan hacer una práctica de fotografía. Y durante ese proceso nosotros les damos un té de saca de limón endulzado con miel, tamales de quelites y cocoles de anís. Pero sí, el lugar le hace falta más cosas. Queremos hacer esta misma práctica, pero con cayucos, con pequeñas canoas tradicionales que son de aquí, de Xochimilco, para hacer una formación tipo delta, le llamamos mamá pato. Sí, sí, sí. Donde vayamos varios precisamente en esta práctica fotográfica. Así es, Bruno. Pues muy interesante todo lo que haces, mi querido Leonel. La verdad es que el trabajo cultural que haces es bastante interesante porque aparte no es de ahorita, tú llevas muchos años haciéndolo y ¿cómo se llama? Y llevando la propuesta Xochimilca a muchas cámaras, muchos lentes y dándole un espacio a toda esta cultura originaria de la Ciudad de México, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya llevamos más o menos unos 15 años haciendo esta provocación, esta necesidad de querer transformar o cambiar esa forma de ver, más bien como de conocer Xochimilco. Y aprovechamos precisamente hasta el eslogan de ven a conocer los colores y sabores de Xochimilco desde otro ángulo. Y obviamente, pues no es solo para fotógrafos, sino es para quien busca tener otra experiencia diferente. Exacto, pero de preferencia que lleven su cámara porque la verdad es que son paisajes y experiencias que no van a volver a vivir. Son lugares únicos en el mundo. Digo, creo que no tenemos mucho que pedirle a los italianos en cuanto a Venecia, porque nosotros somos más bonitos que ellos. Claro, fíjate que es muy interesante porque uno no se espera tener ese tipo de encuentros con la naturaleza aquí en Xochimilco. Uno cree que Xochimilco solamente es el mariachi, la borrachera, y digo, es válido, aunque habría que ya cambiar esa forma de solo entender Xochimilco. Cuando vienes al amanecer chinampero, te encuentras con un banco de niebla, conoces otra forma de entender Xochimilco. Además hay un punto importante que aclarar. Esto es una temporada y aquellos que son fotógrafos lo van a entender porque tiene que ver mucho con la temperatura de color. Dentro del periodo de diciembre, la gama tonal de las luces es otra cosa. Entonces, te encuentras una paleta de colores amarillos, naranjas, magentas, violetas, en un contraste del sol saliendo entre los dos volcanes, en un paraje maravilloso que se llama Tlilac. Es otra cosa esto. Es como ir a Argentina a ver la aurora boreal, hermano, ¿no? Si se tiene suerte, sí. Yo creo que sí. Es muy buena la comparativa. Sí, es que México tiene los paisajes más hermosos que te puedas imaginar. Hace un momento acabo de colgar con Mario Nandayapa ahí en Chiapa de Corzo.
donde hablábamos también precisamente de esa belleza y de la creatividad que tienen los mexicanos en el sureste, pero también aquí en la Ciudad de México, que todo el mundo pensaría que la gran urbe es básicamente eso, urbana, pero el 60% de la Ciudad de México es un tema agrícola. Gran parte de la Ciudad de México es agrícola y Xochimilco es el ejemplo de cómo se construyó esta ciudad sobre un lago, cabrón, ¿no? Es como entender la cultura mexicana viéndola de frente. Claro, sí, ese punto es importantísimo. Los estudiosos hablan acerca de esta capacidad de resistencia, de no morir el entorno ambiental, de mantenerse ahí a pesar de todo, a pesar de que la ciudad se devora todo este oasis que se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces, bueno, la resiliencia de Xochimilco es asombrosa. Hay otros lugares que todavía no hemos puesto en oferta, pero es una maravilla. Estamos trabajando en montar precisamente circuitos de bicicleta, campamentos, incluso hasta tenemos una práctica para avistamiento de aves. Y así como en el boliche, cuando vas y te rentan los zapatos para que estés ahí en el boliche, en nuestro caso vamos a obtener las pantaloneras para poder llevarlos a ciertos espacios, obviamente cuidados, y puedan tener esa experiencia de poder estar dentro del lago, obviamente sin mojarse, y además estar siendo cuidados por nosotros. Hay una posibilidad enorme en Xochimilco y en eso estamos trabajando. Oye, pues muchísimas gracias, mi querido Leonel. Ojalá podamos contar contigo los viernes en este espacio para que nos hable sobre los proyectos, nos hable sobre los usos y costumbres de Xochimilco, que todavía es un pueblo originario, ¿no? Y todas estas cosas que nosotros mismos los chilangos a lo mejor todavía no descubrimos y que podemos descubrir y que obviamente los extranjeros que puedan ver esto a través de Facebook puedan comunicarse contigo. ¿Cómo se comunican contigo a propósito de eso, mi querido Leonel? Tenemos el contacto a través de redes sociales en Facebook. Tenemos varias fanpage. Uno es Talleres de Artes y Oficios en Xochimilco. Otro, que es el de la fundación, es Tlapiques AC. Mi muro personal, Leonel García. Y en redes sociales, en Twitter también nos pueden encontrar. Y estamos terminando de construir la página web para este tipo de cosas. Y pues sí, cómo no, con mucho gusto volver a colaborar contigo, Bruno, como hace algunos años mozos. Ya ni me recuerdes, hermano, que cada día me siento más viejo, cabrón. Pero bueno, te agradezco mucho, Leonel. Claro que sí, un abrazo, mucha suerte y felicidades. El proyecto está muy bueno. Gracias, hermano. Cuídate, bye. Chao. Bueno, pues como se dan cuenta, él es Leonel Luna. Él es originario de Xochimilco y tiene su fundación de talleres de Xochimilco. Es muy, muy interesante. Vamos a ver si nos podemos enlazar con nuestro amigo Ochoa en Sonora. Él es director del Chiltepín, para que nos cuente un poco cómo está de aquel lado. Maestro Ochoa, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Están por allá? Bien, bien. ¿Cómo nos va allá en el Pitic? Hermosillo, Sonora, muy bien, con mucho calor, ya con 44 grados acá, centígrados a la sombra. Ay, pobremente, ¿no? Ahí les pasa algo del calor que necesiten. Para pasar el rato. Cuéntanos cómo está el tema político por allá, mi querido maestro Ochoa. Pues igual que la pandemia COVID-19, o pues,
cada vez sube y sube más. La temperatura política están siendo sus primeros pasos, ya que se ha dado una pausa con relación a la pandemia, que están en cuarentenados muchos políticos, pero el uso de las redes sociales pues está todo lo que da en estos momentos. ¿Cómo la ves? ¿Quiénes son tus candidatos fuertes para la próxima gobernatura? ¿Y cómo ves la incursión de Lili Telles en esas ternas macabras que puede haber ahí para el posible gobierno en Sonora? Mira, los periodistas no tienen candidatos, pero conozco el 99.9% de los que quieren ser candidatos, que es diferentes, ¿no? De todos los colores. Por ejemplo, ¿qué color quieres primero? Y así más fácil para mí. Vayámonos para por veas. el oficial, vayámonos por el PRI. Y allá Bueno. donde reina mi amigo el pato de Lucas Hopkins. El resto de Lucas Hopkins es el presidente del PRI acá en Sonora. ¿Cómo te puedo decir? No va a ser nada, un día de campo para él acá en Hermosillo, ahora en la próxima elección del 21, que hay cambios pues, prácticamente en 101 puestos de elección popular en Sonora, que son gobernatura, 72 ayuntamientos, 21 distritos electorales locales y 7 federales. Entonces va a estar complicado, aunque la cereza del pastel siempre va a ser la gobernatura en turno, en este caso que ahorita la preside la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Pues en los candidatos del PRI, el que ha sonado fuerte, yo creo que tiene rato sonando, que es el Borrego Gándara, Ernesto Borrego Gándara Camus, es el que ha sonado fuerte y sigue sonando, como él dice, sigo de pie. O sea, quiere decir que adelante. Muchos sonorenses prácticamente pues se lo ven como un único candidato que pudiera dar la pelea para sostener el PRI en la gobernatura, siempre y cuando se sumen a él otros partidos políticos o organizaciones. Bruno. Y por el lado de Morena, ¿tú cómo ves? El lado de Morena, déjame decirte, el lunes pasado empecé yo unas encuestas por vía red social de Twitter. El lunes hice una de Morena, exactamente. El martes hice una de Movimiento Ciudadano. El miércoles pasado una del PRD. El jueves ayer terminé, bueno, ahorita está en turno, casi por terminar, la del PAN. Y hoy a mediodía subo la del PRI. El lunes pasado hice la de Morena. Prácticamente Alfonso Durazo lleva una gran tajada del pastel electoral, no por su gran eficiencia en la Secretaría de Seguridad Pública, pues que ha dejado mucho que desear, e inclusive se habla de que una de las fallas políticas del gabinete de López Obrador, la inseguridad pública que estamos viviendo ha sido terrible, pero en Sonora la marca de Morena es fuerte. De hecho, en todas las encuestas que se han sacado de todas colores y sabores, siempre sale 3-4 puntos arriba de Ernesto Gándara, que es el competidor más cercano que pudiera tener Alfonso Durazo. Abajito de Alfonso Durazo no creas que está solo, hay otros que también están ahí esperando su turno, esperando que caiga Alfonso Durazo para subirse a ese tren, ¿no? Como por ejemplo la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, es una mujer del PAN, de lo que fue antes el Guillermo Padres Elías, el gobernador de Sonora, pero en el último momento se fue a Morena y ganó junto con todo el tsunami López Obrador acá en Sonora. Sí. Es bastante interesante porque, como dices, el tema de Alfonso Durazo en Sonora no va a ser nada fácil porque No, para nada. acuérdate el tema de estos hombres que balacearon, ¿cómo se llaman? Los Levarón, ¿no? El varón acá de la capital más o menos estamos como a 5 horas, ellos están en la sierra sonorense.
prácticamente, fíjate que fue, si hacemos un pequeño pausa con el tema político, si nos metemos al tema policiaco, Bavispe, Sonora, se encuentra para orientar un poquito a los radioescuchas ahí, televidentes, que te veo en la tele ahí, ¿no? Yo estoy en la ventana, tú no. Está a 5 horas de aquí de la capital sonorense, y Bavispe, Sonora, es la tierra nativa que vio nacer al secretario de Seguridad Pública en México, no, Alfonso Durazo Montaño. De hecho, ahí vive su papá y su hermana, ahí en esas, es un pueblito chiquito, ¿no? De 5,000, 6,000 gentes, pero está en lo alto de la sierra. Es bonito ese lugar, está agradable el clima, allá no hace tanto calor como acá, pero colinda con la sierra de Chihuahua, están exactamente en la meseta de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Allá cerca al oriente de la capital sonorense. Ahí cuando pasó esta tragedia nacional, yo que tan mundial, mataron a las señoras y a los niños, el crimen organizado, aparentemente de aquel sector, pues todos pensamos que iba a venir casi corriendo a ver a su pueblo, pues, ¿no? Y pues no fue. Mandó a Marcelo Ebrard. Pero fue Marcelo Ebrard. Entonces ese es un mensaje para muchos políticos que ven mensajes cifrados. Caramba, Marcelo Ebrard en la tierra de Alfonso, y ya ves que no se le llevan muy amigos, que digamos, ¿no? No, además entró hasta el FBI, entró un chorro de gente ahí al tema. Aquí, o sea, sí, entró mucha gente. De hecho, pues como tienen doble nacionalidad, pues quisieron, los Levarón y los Lanford, que son dos familias muy grandes, grandísimas. Entonces, que vinieran los gringos a ver cómo iba su expediente, pero ya van varios días, semanas y meses, y el resultado es el mismo, o sea, no hay resultados. Exacto. La verdad es que el tema pericial en México da bastante que desear. Pero bueno, y por último, los panuchos. ¿Cómo ves los candidatos panuchos? Como dices, ya va a terminar la encuesta, y precisamente me metí a stalkearte aquí al Twitter, y veo que va ganando Lili Telles por un margen bastante grande. Es una sorpresa hasta inclusive para mí, porque la metí de prácticamente cuando se afilió, no se afilió, se sumó a la bancada, ¿no?, del PAN. Entonces yo la metí y bueno, lo voy a meter porque sí se generó y ha generado mucha controversia. Los líderes de la Acción Nacional sí la reciben con los brazos abiertos, pero la masa panista, los afiliados, no tanto. No, porque tiene que dar muchos calificativos. Yo creo que ya te has dado cuenta de los calificativos que le dan a Lili Telles. Entonces, pero tiene jalón, la conocen mucho, a favor o en contra. Entonces, para por ejemplo, pero ha cometido algunos errores, como siempre lo ha dicho, no se calla nada. En las primeras declaraciones que hizo en diferentes medios de comunicación, como en este caso radios locales, acá ha dicho pues que nunca se va a afiliar al PAN, así lo hizo con la Morena, coinciden en unos conceptos ideológicos para debatir, pero que su candidato es Alfonso Durazo a la gobernatura. Así prácticamente lo ha dicho. Entonces como que está jugando con fuego. Como que está jugando con muchos fierros en la lumbre, ¿no? Sí, con fuego, y el que juega con fuego tarde o temprano se quema. Así de sencillo, no anda con muchas cosas. Entonces yo creo que no tiene bien definido su estancia en la Acción Nacional, porque aquí sí le recibieron con brazos abiertos, a pesar de que ella en campaña le dijo hasta de que se iban a morir los panistas en la campaña al Senado de la República junto con Alfonso Durazo. Acuérdate que ella es compañera de fórmula de Alfonso Durazo. Entonces el hecho de que ella haya dicho que quiere que el candidato sea, y que inclusive lo apoya, ¿no?, Alfonso Durazo, pues ya como que la gente, los azules son muy especiales, los panistas son muy especiales. Yo creo que todos los políticos son iguales, pero en este cambio
dijo rápidamente que quería que fuera Alfonso Durazo y lo va a apoyar. Entonces, de todas maneras, de esa forma, la metí en la encuesta y de todas formas va ganando la encuesta en el Twitter que tengo a su disposición, que es @elchiltepín. Oye, pero el perdedor de siempre, el Toño Astiazarán, compadre, o sea, pobre Sí. Toño, o sea, trabaja como loco, tiene un trabajo de campo impresionante, pero no gana ni en las canicas, hermano. Fíjate, el Toño es un buen político, un buen político, muy efectivo, tiene programas inclusive permanentes de ayuda a la comunidad. Exactamente en esta temporada, pues es más, tiene un programa que se llama Energía Sonora, que inclusive reduce el recibo del costo de luz en algunas 10,000, 20,000 familias acá en Sonora. Acuérdate que en verano para nosotros es vida tener aire acondicionado por acá, por los mismos calores que hay. Y él con ese programa que tiene, beneficia a familias necesitadas y le reduce el costo de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad de tu amigo Bartlett. Sí, fíjate, Antonio, ayer mismo, cuando salió la senadora Telles dijo que Telles no iba a buscar la gobernatura, él mismo lo dijo, o sea, como que diciendo, yo soy el candidato. Dense pues, no empuje. Sí, denme chance, yo sí quiero. Pero también él tampoco se ha afiliado al PAN, Alfonso, el Toño tampoco se ha afiliado al PAN, pero sigue promoviéndose ahí tranquilamente, sin hacer mucho movimiento, porque puede causar algún problema con el INE, ¿no? No, es que está muy complicado el tema porque el borrego está a 2 pasos de irse al PAN también. Y entonces, pues bueno, pues obviamente si el borrego se fuera al PAN, pues desplaza a Toño. Si Lili Telles se va al PAN, desplaza a Toño. O sea, ¿cómo te explico, cabrón? ¿No? Mira, te la pongo fácil. Cuando se mueve el borrego se van a ir muchos, si se mueve. Y si no se mueve, se le van a sumar. Ahí dentro del PAN, viste la encuesta, hay 2 candidatos más, ¿no?, que también se mueven, no tan fuertes, pero siempre están al acecho. En este caso es el alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro, hijo de Munro, el presidente del PAN en Sonora, y Gildardo Real Ramírez, que es el coordinador de la bancada de diputados aquí en el Congreso local. Son 3 elementos panistas, y Lili Telles externa en este momento. Si viéramos esa fotografía que tengo ahí, puede cambiar. Acuérdate que en la primera semana de septiembre inicia el año electoral acá en Sonora. Yo creo que la mayoría de no habrá elecciones, pero aquí en Sonora empieza el año electoral y ya empieza los visores del Instituto Estatal Electoral a vigilar lo que dices, cómo lo dices, por si hay causal de quitarte el registro, lo van a hacer. Sí, y era otra de las cosas que te quería comentar. Los tiempos electorales se acortan, porque ya las precampañas ya no existieron, o sea, ya eso ya fue, y en septiembre veremos si hay semáforo verde para poder empezar a hacer campañas. Va a ser muy importante que los partidos políticos hagan sus coaliciones con tiempo. Por ejemplo, acá en Sonora la coalición que van a hacer ahora Morena va a ser el PT con el Verde. Ese va a ser Morena, Verde, PT. Esa va a ser hasta ahorita la coalición por todas las candidaturas que se vengan. El PRI es una duda tremenda, todos los demás partidos políticos, porque puede sumar al PANAL, puede sumar a quién más te gustaría con el PRI. Pues a menos de que se inventen otro partido local, compadre, no creo que muchos jalen con el PRI. Sí hay locales, acá tenemos, no tan fuertes, pero sí hay locales, ¿no? El PRD se ha dicho que va a jugar con Morena, con el Movimiento Ciudadano. Que hay un candidato ahí que no lo comentamos, se me fue, por cierto, que es
muy fuerte, por cierto, que es sur de Sonora, el Cajeme, ¿no? Ricardo Burs Castelo, hermano de Eduardo Burs, Ese, ¿no? Entonces, ese está complicado, compadre. Ese es un hueso duro de roer. sí, porque tiene con qué, no ocupa dinero público para hacer campaña. Nada más y nada menos es el dueño de Bachoco. Empieza a repartir pollos y huevos, cabrón, y ya ganó. Sí, tiene un poco más que eso, además. Entonces, este amigo se anduvo promoviendo prácticamente desde el primer día que llegó la gobernadora como gobernadora Sonora. Él dijo textualmente casi a los primeros días, le dije, era del PRI, del hueso duro del PRI, de la corriente fuerte crítica del PRI, dijo, yo no estoy preparado para legislar, yo estoy preparado para gobernar. Y desde entonces ha usado esa frase y hasta la fecha sigue igual. Hace como año y medio, 2, casi ya, renunció al PRI, se fue de independiente y así se anduvo promoviendo por varios meses. Hasta hace poco, Movimiento Ciudadano le ofreció la candidatura a la gobernatura. Ya estaba jugando en ella la diputada local María Dolores del Río Sánchez, una política que era del PAN. Ella Eterna perdedora también, cabrón. Restableció aquí en Sonora Movimiento Ciudadano, que no existía en Sonora. Ella renunció al PAN para hacer un poquito de fuerza aquí en Sonora. Exalcaldesa de Hermosillo, 2 veces diputada local, una diputada federal. O sea, tiene su carrera política fuerte y sí es buena para debatir, una mujer preparada en ese aspecto. Con la llegada de Ricardo, pues no le cayó nada bien y ahorita está en el tema si sigue como candidata todavía o se va a conformar con una negociación a una diputación federal o algo parecido. Entonces sí está interesante la plana política en Sonora, se está moviendo. Lo que sí, todo el mundo, los que saben del tema, dicen que si no hay una alianza, una coalición de todos los partidos o gran parte de los partidos políticos con Ernesto Gándara, va a ser complicado que gane. Y Alfonso Durazo pudiera ser el candidato ganador, si es que llega todavía, porque mira, no está fácil la cosa, ¿no? Y para eso están el plan B, ahí tienen plan B a un ladito, que tienen, como te comenté, a Célida López Cárdenas, tienen a un consejero nacional de Morena, que sí es Gerardo Murrieta, de Cananea, Sonora, es un tipo de la corriente crítica de Morena, fuerte, el abogado, le sabe el tema legislativo y electoral, no muy popular, pero tiene su jalón. La diferencia va a ser la marca Morena. ¿Por qué? Porque acuérdate que los apoyos electorales se convierten en apoyos ahorita son apoyos de gobierno, y prácticamente acá lo que son adultos mayores, jóvenes, universitarios, pues tienen su beca, y las becas al rato dicen, oye, pues mira, si perdemos se van las becas. Ese es un gancho, un hándicap que tienen ahorita a favor Morena. Antes lo tenía el PRI, antes lo tenía el PAN, o sea, no son nuevas estas, pues, pero se ha usado de esa forma últimamente. Está bastante interesante el panorama electoral en Sonora, hermano. Ojalá podamos seguirte teniendo en este espacio para que sigamos platicando sobre eso. Te agradezco mucho, mi querido José Ochoa de El Chiltepín, este enlace, y pues ojalá nos podamos escuchar el próximo viernes. Pues hacemos todo lo posible. Acuérdense que para acá es la madrugada, que estamos somos 2 horas de diferencia, ¿no? Lo levanté en la madrugada, son las 7 de la mañana en Sonora. De hecho me levanté nomás por eso. Acuérdate nomás como punto de detalle, yo creo que te va a interesar el tema. Hoy, como dijo aquel, hoy se cumplen 11 años de la tragedia ABC aquí en Hermosillo, Sonora. El movimiento 5 de junio, ¿te acuerdas? Pasado, pues sucedieron cosas desastrosas con la quema de una guardería de niños y niñas al sur de la capital sonorense. No va a haber marcha por cuestión de salud,
¿no? Recuerda que se juntan 15 o 20 mil gentes en esta marcha silenciosa de la guardería ABC a la prácticamente museo y biblioteca de la Universidad de Sonora. Hoy va a ser una marcha silenciosa, pero en autos, para cuidar la cuestión de sana distancia, y es todo. No va a haber mucho tema de marcha a pie, porque estamos en una epidemia aquí en Sonora difícil, muy complicado. Ya pasamos los 3,000 fallecidos y casi llegamos a los 300 fallecidos en Sonora. Muy complicado porque aparte cualquier virus debería de morir en ese pinche sol sonorense, compadre. Y bueno. Pues fíjate cómo son las cosas. Ahora que tenemos los calores de 40 y tantos y pico, pues es cuando estamos prácticamente en el pico de la pandemia, según nos han dicho, y es cuando más contaminación ha habido de COVID y muertes. O sea, el calor no es cierto que afecte, que mate al virus del COVID-19. O sea, no le hagan caso que el calor va a matar al virus, no. Al contrario, aquí seguimos fuerte la cosa, contaminantes. También hay que decirlo, muchos ciudadanos no hacemos caso a las recomendaciones que dan los expertos en salud de pandemias. Seguimos saliendo, seguimos haciendo cosas como si fuéramos inmunes, como si fuéramos inmortales, pero tampoco podemos regañar a nosotros mismos porque muchos ciudadanos imitan a un líder nacional que es Andrés Manuel López Obrador, que lo ven muy suelto, sin cubrebocas, diciendo ya dominamos la pandemia, y cuando es todo lo contrario en la vida real, y esos son los que primero que están enfermando porque no están viendo que su líder anda muy libre, cuando no es cierto ese mensaje que está diciendo entre mensajes, porque no lo dice, pero ahí está saliendo en las giras donde quiera. Exacto, mi querido José Ochoa. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo viernes si es que nos levantamos, hermano. Sí, mira, adelante, ahí estamos al pie del cañón. Abrazo. Saludos ahí a todos los que nos estén escuchando por toda la red social. Abrazo. Hasta luego, gracias, buen día. Bueno, pues este ha sido nuestro noticiario de hoy. Nada más quisiera darles dos notas que yo creo que son importantes. Alfaro responsabiliza a Andrés Manuel López Obrador por violencia en manifestaciones. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gente de estar detrás de los disturbios que se registraron ayer durante las protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni López. Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo, dijo el gobernador en un video que publicó en sus redes sociales tras la manifestación que dejó a un policía quemado y a más de 20 detenidos. La fotografía del policía quemado es completamente brutal. La verdad es que yo no sé qué estaba pensando el estúpido que le puso combustible atrás y le prendió fuego. Es una locura. Y para respaldar este dicho, se han publicado fotos de Jesús Torres, uno de los militantes de Morena, que ha estado en las protestas en Guadalajara. No sabemos qué hace Jesús Torres, que es chilango, allá en Guadalajara, pero bueno, eso es lo que se tiene en este momento. Y por su parte, pues obviamente, el presidente le contesta a Alfaro y le dice que Alfaro presenta pruebas sobre injerencia en protestas, dice Andrés Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Giovanni López en Jalisco y negó que tenga intereses políticos en esa entidad, como acusó ayer Enrique Alfaro, gobernador del estado. En conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que, aunque tiene diferencias políticas con el gobernador Alfaro, no se inmiscuye y prefiere actuar con responsabilidad. Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo y participo en cuestiones partidistas. No tengo yo propósito de afectar a las autoridades locales, lamento los hechos, porque estoy a favor de resolver los problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza.
Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel. Esperemos que esto no pase a mayores porque los dos políticos son políticos bastante viscerales, y ojalá que haya prudencia tanto del lado de Enrique Alfaro como del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, amén de todo eso, estas fueron las noticias por el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Cada día se hace más extenso este espacio de comentarios. Les agradezco mucho a todos mis amigos que hoy estuvieron: Rubén Pasquel, Abel Luna, Mario Nanda, el poeta y maestro en historia Mario Nandayapa, José Ochoa y a Leonel García de Xochimilco. Espero que les haya gustado este espacio, y poco a poco vamos a ir metiendo más gente que pueda ir platicando sobre noticias y que nos dé su propia opinión. Este es un espacio abierto. Quienes quieran participar, con todo el gusto del mundo les tomamos la palabra. Un abrazo y gracias a todos.